Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de las personalidades más queridas y comentadas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fan de las telenovelas turcas, de las parejas que encienden la pantalla y de los romances que parecen de cuento de hadas, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la pregunta que enfureció a Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. ¿Qué pudo haber dicho o preguntado alguien para que una de las actrices más admiradas del momento se sintiera tan incómoda o enojada? Prepárense para un viaje por los entresijos de la fama, la presión mediática y las relaciones personales. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más jugoso y relevante del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! El mundo del espectáculo, como bien sabemos, está lleno de titulares jugosos, rumores y especulaciones. Y cuando se trata de parejas que han cautivado a millones, como lo hicieron Hande Erçel y Kerem Bürsin con su química innegable en Sen Kalkam, cada detalle se magnifica. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, se convirtió en una obsesión para muchos fanáticos, y la prensa turca, por supuesto, siempre estuvo al acecho buscando la primicia, la declaración controversial, el momento que rompiera la calma. Y hoy vamos a centrar nuestra atención en uno de esos momentos, un incidente que, según los reportes, causó un revuelo significativo en Hande Erçel, y todo giró en torno a una pregunta sobre Kerem Bürsin. Es importante recordar que Hande Erçel es una figura pública de primer nivel en Turquía. Es conocida no solo por su talento actoral, sino también por su belleza y su estilo, que la han convertido en un ícono de moda y en una fuerte presencia en las redes sociales, donde acumula millones de seguidores. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor carismático y talentoso que también ha conquistado corazones, y su pareja con Hande fue, sin duda, uno de los romances más sonados de los últimos años. Cuando están juntos, la atención mediática se multiplica exponencialmente. Ahora, ¿qué tipo de pregunta podría haber provocado una reacción tan fuerte en Hande? Pensando en las dinámicas de las celebridades, y especialmente en las relaciones sentimentales que se hacen públicas, las preguntas suelen girar en torno a varios ejes: el futuro de la relación, los celos, las comparaciones con exparejas, los detalles íntimos de su vida cotidiana, o incluso comentarios sobre su trabajo o sus proyectos profesionales. A veces, lo que a un periodista le parece una pregunta inocente o directa, para la persona interrogada puede ser invasiva, irrespetuosa o simplemente dolorosa, especialmente si se toca un punto sensible. Los reportes que circularon en su momento señalaban que la pregunta que incomodó a Hande no era sobre un aspecto trivial, sino que, al parecer, tocaba directamente la fibra sensible de su relación con Kerem. Se habla de una pregunta que podría haber insinuado algo sobre la estabilidad de su amor, o quizás sobre la percepción externa de su vínculo. Imaginen estar en un evento público, rodeada de cámaras y micrófonos, y que de repente se lance una pregunta que te haga sentir expuesta, juzgada o incluso cuestionada en lo más personal. No es difícil entender que eso pueda generar una reacción de incomodidad, frustración o, como se reportó, enfado. Los detalles exactos de la pregunta son, como suele ocurrir en estos casos, un poco nebulosos. La prensa turca a menudo maneja la información de forma selectiva y a veces sensacionalista. Sin embargo, a partir de lo que se ha comentado, se puede inferir que la pregunta no iba por el camino de cómo se conocieron, o cuál es su próximo proyecto juntos. Parecía ser algo más personal, quizás con un trasfondo de especulación o de poner en duda la autenticidad de su relación. Una de las posibilidades que se barajaron en los foros y redes sociales es que la pregunta hiciera referencia a comparaciones con relaciones pasadas de Kerem, o a rumores sobre supuestas infidelidades o problemas internos que nunca se confirmaron. Las celebridades, desafortunadamente, son blanco constante de este tipo de rumores, y si la pregunta venía con esa carga, es comprensible que Hande se sintiera agredida. Imaginen que alguien les pregunta sobre un secreto o un posible problema que ustedes consideran privado o incluso inexistente, y lo hacen de manera pública y con intenciones, quizás, de generar un escándalo. Otra vertiente podría ser que la pregunta insinuara que la relación era más una estrategia de marketing o algo forzado, en lugar de un sentimiento genuino. En el mundo del espectáculo, donde a veces se confunde la ficción con la realidad, y donde las parejas de famosos son vistas como productos, este tipo de insinuaciones pueden ser muy hirientes para los involucrados, especialmente si están viviendo una relación sincera.
Ande y Kerem proyectaron una imagen de amor y complicidad muy fuerte durante su relación, y que se les sugiriera lo contrario, de manera tan directa, podría haber sido el detonante. Es fundamental también considerar el contexto. ¿Dónde y cuándo ocurrió este incidente? Si fue en una alfombra roja, en una rueda de prensa, o en un evento privado al que la prensa tuvo acceso, la presión y la cantidad de ojos y oídos presentes aumentan considerablemente la incomodidad. La espontaneidad y la fragilidad emocional pueden aflorar en esos momentos, y una pregunta malintencionada o simplemente inapropiada puede tener un efecto devastador. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la difusión de estos eventos. Una vez que se genera el titular, la noticia se propaga como la pólvora, y cada medio la interpreta y la amplifica a su manera. Esto puede llevar a distorsiones, exageraciones y a crear una narrativa que no se ajusta del todo a la realidad. Lo que para Ande fue un momento de molestia o enfado, para la prensa se convirtió en la pregunta que enfureció a Ande Ercel, añadiéndole dramatismo y convirtiéndolo en un tema de debate público. Es interesante reflexionar sobre el poder que tienen estas preguntas. A veces una sola pregunta, dicha en el momento y lugar adecuados, puede cambiar la percepción pública de una persona o de una relación. Puede generar dudas, crear controversia y poner a los famosos en una posición defensiva, obligándolos a responder a cosas que preferirían mantener en privado. Y en el caso de Ande y Kerem, su relación ya estaba bajo un escrutinio público constante, lo que hacía que cualquier indicio de problema, real o imaginario, fuera amplificado al máximo. Hay que reconocer la fortaleza de Ande Ercel. A pesar de la presión mediática y de situaciones como esta, siempre ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal, protegiendo lo que considera importante. Sin embargo, incluso la persona más fuerte tiene sus límites, y parece que esa pregunta específica los cruzó. Podríamos imaginar que la pregunta tenía algún tinte de «¿Todavía sientes lo mismo por Kerem que al principio?» o «¿Hay problemas en el paraíso entre tú y Kerem?», como dicen algunos rumores, o incluso algo más directo como «¿Es verdad que Kerem te ha sido infiel?». Cualquiera de estas interrogantes, formuladas en público, podría generar una reacción negativa. La clave está en la intención y en la forma en que se plantea. Una pregunta curiosa es una cosa, una pregunta inquisitiva y con segundas intenciones, es otra muy distinta. Además, el hecho de que el incidente haya trascendido públicamente y se haya convertido en un titular de noticia, sugiere que la reacción de Ande fue notoria. Quizás se negó a responder, quizás su lenguaje corporal lo dijo todo, o quizás incluso pronunció unas palabras tajantes. Estos detalles son los que alimentan la curiosidad de los espectadores y los fanáticos. Es importante recordar que si bien como espectadores disfrutamos de conocer más sobre la vida de nuestros ídolos, también debemos ser conscientes de la línea entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad. Los famosos son seres humanos con sentimientos, y tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado, igual que todos nosotros. El impacto de este tipo de preguntas va más allá del momento. Puede generar una atmósfera de desconfianza hacia la prensa, o hacer que los artistas se vuelvan más reacios a hablar con los medios, lo que a la larga perjudica la transparencia y la conexión entre las figuras públicas y su audiencia. La relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, como bien saben, terminó. Y aunque no podemos atribuir directamente su separación a esta pregunta en particular, sí es cierto que el estrés y la presión constante del escrutinio público, sumado a momentos incómodos como este, pueden pasar factura a cualquier relación, sea esta de pareja o de amistad. Los rumores y las preguntas indiscretas son una carga pesada de llevar. En resumen, la pregunta que enfureció a Ande Ercel sobre Kerem Bürsin, según se desprende de los diversos reportes y especulaciones, debió ser una que tocaba un punto sensible de su relación, insinuando dudas sobre su autenticidad, estabilidad, o incluso tocando rumores que la incomodaron profundamente. Fue un recordatorio de la dura realidad de ser una figura pública, la constante exposición y la invasión de la privacidad que a veces conlleva. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre uno de los incidentes más comentados en la vida pública de Ande Ercel. Hemos explorado las posibles razones detrás de su reacción y hemos reflexionado sobre el impacto de la prensa y las preguntas invasivas en la vida de las celebridades. Recuerden que aunque disfrutemos del entretenimiento y de las noticias del espectáculo, siempre es importante mantener el respeto por la privacidad de las personas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la prensa tiene derecho a hacer este tipo de preguntas?
¿Cómo reaccionarían ustedes en una situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por acompañarnos.